Hoy en Cofiletras, literatura religiosa, preparación para la muerte, San Alfonso María de Ligorio. Consideración 26. De las penas del infierno. E irán estos al suplicio eterno. Punto 1. De la pena de sentido. Dos males comete el pecador cuando peca: deja a Dios, sumo bien, y se entrega a las criaturas. Porque dos males hizo mi pueblo: me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí aljibes rotos, que no pueden contener las aguas. Y porque el pecador se dio a las criaturas como ofensa de Dios, justamente será luego atormentado en el infierno por esas mismas criaturas, el fuego y los demonios. Esta es la pena de sentido. Mas como su culpa mayor, en la cual consiste la maldad del pecado, es el apartarse de Dios, la pena más grande que hay en el infierno es la pena de daño, el carecer de la vista de Dios y haberle perdido para siempre. Consideremos primeramente la pena de sentido. Es de fe que hay infierno. En el centro de la tierra se halla esa cárcel, destinada al castigo de los rebeldes contra Dios. ¿Qué es, pues, el infierno? El lugar de tormentos, como le llamó el rico Epulón, lugar de tormentos, donde todos los sentidos y potencias del condenado han de tener su propio castigo, y donde aquel sentido que más hubiere servido de medio para ofender a Dios será más gravemente atormentado. La vista padecerá el tormento de las tinieblas. Digno de profunda compasión sería el hombre infeliz que pasara 40 o 50 años de su vida encerrado en tenebroso y estrecho calabozo, pues el infierno es cárcel por completo cerrada y oscura, donde no penetrará nunca ni un rayo de sol ni de luz alguna. El fuego que en la tierra alumbra no será luminoso en el infierno. Voz del Señor que corta llama de fuego. Es decir, como lo explica San Basilio, que el Señor separará del fuego la luz, de modo que esas maravillosas llamas abrasarán sin alumbrar. O como más brevemente dice San Alberto Magno, apartará del calor el resplandor. Y el humo que despedirá esa hoguera formará la espesa nube tenebrosa que, como nos dice San Judas, cegará los ojos de los réprobos. No habrá allí más claridad que la precisa para acrecentar los tormentos. Un pálido fulgor que deje ver la fealdad de los condenados y de los demonios y el horrendo aspecto que éstos tomarán para causar mayor espanto. El olfato padecerá su propio tormento. Sería insoportable que estuviésemos encerrados en estrecha habitación con un cadáver fétido, pues el condenado ha de estar siempre entre millones de réprobos, vivos para la pena, cadáveres hediondos por la pestilencia que arrojarán de sí. Dice San Buenaventura que si el cuerpo de un condenado saliera del infierno, bastaría él solo para que por su hedor muriesen todos los hombres del mundo. Y aún dice algún insensato: si voy al infierno, no iré solo. Infeliz, cuantos más réprobos haya allí, mayores serán tus padecimientos. Allí, dice Santo Tomás, la compañía de otros desdichados no alivia, antes acrecienta la común desventura. Mucho más penarán, sin duda, por la fetidez asquerosa, por los lamentos de aquella desesperada muchedumbre y por la estrechez en que se hallarán amontonados y oprimidos, como ovejas en tiempo de invierno, como uvas prensadas en el lagar de la ira de Dios.
padecerán asimismo el tormento de la inmovilidad. Tal y como caiga el condenado en el infierno, así ha de permanecer inmóvil, sin que le sea dado cambiar de sitio, ni mover mano ni pie mientras Dios sea Dios. Será atormentado el oído con los continuos lamentos y voces de aquellos pobres desesperados, y por el horroroso estruendo que los demonios moverán. Huye a menudo de nosotros el sueño cuando oímos cerca gemidos de enfermos, llanto de niños o ladridos de algún perro. Infelices réprobos, que han de oír forzosamente por toda la eternidad los gritos pavorosos de todos los condenados. La gula será castigada con el hambre devoradora, mas no habrá allí ni un pedazo de pan. Padecerá el condenado abrasadora sed, que no se apagaría con toda el agua del mar, pero no se le dará ni una sola gota. Una gota de agua no más pedía el rico avariento, y no la obtuvo ni la obtendrá jamás. Afectos y súplicas. Ved, Señor, postrado a vuestros pies, al que tampoco tuvo en cuenta vuestros dones ni vuestros castigos. Desdichado de mí, si vos, Jesús mío, no hubieseis tenido misericordia, muchos años ha que estaría yo en aquel horno pestilente, donde arderán tantos pecadores como yo. Ah, Redentor mío, ¿cómo podré en lo sucesivo ofenderos otra vez? No suceda así, Jesús de mi vida, antes enviadme la muerte. Y ya que habéis comenzado, acabad la obra, ya que me habéis sacado del lodazal de mis culpas, y tan amorosamente me invitáis a que os ame, haced ahora que el tiempo que me deis le invierta todo en serviros. ¿Cuánto desearían los condenados un día, una hora de ese tiempo que a mí me concedéis? ¿Y yo qué haré? ¿Seguiré malgastándole en cosas que os desagraden? No, Jesús mío, no lo permitáis, por los merecimientos de vuestra preciosísima sangre, que hasta ahora me han librado del infierno. Os amo, soberano bien, y porque os amo me pesa de haberos ofendido, y propongo no ofenderos más, sino amaros siempre. Reina y Madre nuestra, María Santísima, rogad a Jesús por mí, y alcanzadme los dones de la perseverancia y del divino amor. Punto 2. Del fuego del infierno y de otros tormentos que le acompañan. Entre todos los tormentos que el condenado padece en los sentidos, el más cruel es el fuego del infierno, que atormenta el sentido del tacto. La carne del impío, dice el eclesiástico, tendrá por verdugos al fuego y al gusano. El Señor le mencionará especialmente en el día del juicio. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Aún en este mundo, el suplicio del fuego es el más terrible de todos. Mas hay tal diferencia entre las llamas de la tierra y las del infierno, que, según dice San Agustín, en comparación de aquellas, las nuestras son como pintadas, o como si fueran de hielo, añade San Vicente Ferrer. Y la razón de esto consiste en que el fuego terrenal fue creado para utilidad nuestra, pero el del infierno solo para castigo fue formado. Muy diferentes son, dice Tertuliano, el fuego que se utiliza para el uso del hombre y el que sirve para la justicia de Dios. La indignación de Dios enciende esas llamas de venganza. Y por esto Isaías llama espíritu de ardor al fuego del infierno. El réprobo estará dentro de las llamas, rodeado de ellas por todas partes, como leño en el horno. Tendrá abismos de fuego bajo sus plantas, inmensas masas de fuego sobre su cabeza y alrededor de sí. Cuando vea, toque o respire, fuego ha de respirar, tocar y ver. Sumergido estará en fuego como el pez en el agua,
y esas llamas no se hallarán solo en derredor del réprobo, sino que penetrarán dentro de él, en sus mismas entrañas, para atormentarle. El cuerpo será pura llama, arderá el corazón en el pecho, las vísceras en el vientre, el cerebro en la cabeza, en las venas la sangre, la médula en los huesos. Todo condenado se convertirá en un horno ardiente. Hay personas que no sufren el ardor de un suelo calentado por los rayos del sol, o estar junto a un brasero encendido, encerrado aposento, ni pueden resistir una chispa que les salte de la lumbre, y luego no temen aquel fuego que devora, como dice Isaías. Así como una fiera devora a un tierno corderillo, así las llamas del infierno devorarán al condenado, le devorarán sin darle muerte. Sigue, pues, insensato, dice San Pedro Damián, hablando del voluptuoso, sigue satisfaciendo tu carne, que un día llegará en que tus deshonestidades se convertirán en ardiente pez dentro de tus entrañas, y harán más intensa y abrasadora la llama infernal en que has de arder. Y añade San Jerónimo que aquel fuego llevará consigo todos los dolores y males que en la tierra nos atribulan. Hasta el tormento del hielo se padecerá allí. Y todo ello con tal intensidad que, como dice San Juan Crisóstomo, los padecimientos de este mundo son pálida sombra en comparación de los del infierno. Las potencias del alma recibirán también su adecuado castigo. Estás escuchando Cofiletras con Eva Grijalva. Tormento de la memoria será el vivo recuerdo del tiempo que en vida tuvo el condenado para salvarse y lo gastó en perderse, y de las gracias que Dios le dio y fueron menospreciadas. El entendimiento padecerá considerando el gran bien que ha perdido, perdiendo a Dios y el cielo, y ponderando que esta pérdida es ya irremediable. La voluntad verá que se le niega todo cuanto desea. El desventurado réprobo no tendrá nunca nada de lo que quiere, y siempre ha de tener lo que más aborrezca, males sin fin. Querrá librarse de los tormentos y disfrutar de paz, mas siempre será atormentado, jamás hallará momento de reposo. Afectos y súplicas. Vuestra sangre y vuestra mente son, Jesús mío, mi esperanza. Habéis muerto por librarme de la muerte eterna. ¿Y quién, Señor, alcanzó mayor parte en los méritos de vuestra pasión que este miserable, tantas veces merecedor del infierno? No permitáis que continúe siendo ingrato a tantas gracias como me habéis concedido. Librándome del infierno, quisisteis que no ardiese yo en las llamas eternas, sino en el dulce fuego de vuestro amor. Ayudadme, pues, a fin de que cumpla vuestros deseos. Si estuviese en el infierno, no podría amaros, pero ya que ahora puedo amar, amaros quiero. Os amo, bondad infinita, os amo, Redentor mío, que tanto me habéis amado. ¿Cómo he podido vivir tan largo tiempo olvidado de vos? Mucho, Señor, os agradezco que vos no me hayáis olvidado. De no haber sido así, hallaríame ahora en el infierno, o no tendría dolor de mis culpas. Este dolor de corazón por haberos ofendido, este deseo que siento de amaros mucho, dones son de vuestra gracia, que me auxilia y vivifica. Gracias, Dios mío. Espero consagraros la vida que me resta. A todo renuncio, y quiero pensar únicamente en serviros y complaceros. Imprimid en mi alma el recuerdo del infierno que merecí y de la gracia que me disteis, y no permitáis que, apartándome otra vez de vos, vuelva a condenarme yo misma a los tormentos de aquella cárcel. Oh, Madre de Dios, rogad por este pecador arrepentido. Vuestra intercesión me libró del infierno. Libradme también del pecado,
único motivo capaz de acarrearme nueva condenación. Punto 3. De la pena de daño. Todas las penas referidas nada son si se comparan con la pena de daño. Las tinieblas, el hedor, el llanto y las llamas no constituyen la esencia del infierno. El verdadero infierno es la pena de haber perdido a Dios. Decía San Bruno, multiplíquense los tormentos con tal de que no se nos prive de Dios. Y San Juan Crisóstomo, si dijeras 1000 infiernos de fuego, nada dirás comparable al dolor aquel. Y San Agustín añade que si los réprobos gozasen de la vista de Dios, no sentirían tormento alguno, y el mismo infierno se les convertiría en paraíso. Para comprender algo de esta pena, consideremos que si alguno pierde, por ejemplo, una piedra preciosa que valga 100 escudos, tendrá disgusto grande. Pero si esa piedra valiese 200, sentiría la pérdida mucho más, y más todavía si valiera 500. En suma, cuanto mayor es el valor de lo que se pierde, tanto más se acrecienta la pena que ocasiona el haberlo perdido. Y puesto que los réprobos pierden el bien infinito, que es Dios, sienten, como dice Santo Tomás, una pena en cierto modo infinita. En este mundo solamente los justos temen esa pena, dice San Agustín. San Ignacio de Loyola decía, Señor, todo lo sufriré, mas no la pena de estar privado de vos. Los pecadores no sienten temor ninguno por tan grande pérdida, porque se contentan con vivir largos años sin Dios, hundidos en tinieblas. Pero en la hora de la muerte conocerán el gran bien que han perdido. El alma, al salir de este mundo, dice San Antonio, conoce que fue creada por Dios, e irresistiblemente vuela a unirse y abrazarse con el sumo bien. Mas si está en pecado, Dios la rechaza. Si un lebre sujeto y amarrado se ve cerca de sí exquisita casa, se esfuerza por romper la cadena que le retiene y trata de lanzarse hacia su presa. El alma, al separarse del cuerpo, se siente naturalmente atraída hacia Dios, pero el pecado la aparta y arroja lejos de él. Todo el infierno, pues, se cifra y resume en aquellas primeras palabras de la sentencia. Apartaos de mí, malditos. Apartaos, dirá el Señor, no quiero que veáis mi rostro. Ni aun imaginando 1000 infiernos podrá nadie concebir lo que es la pena de ser aborrecido de Cristo. Cuando David impuso a Absalón el castigo de que jamás compareciese ante él, sintió Absalón dolor tan profundo que exclamó, «Decida mi padre que, o me permita ver su rostro, o me dé la muerte». Felipe II, viendo que un noble de su corte estaba en el templo con gran irreverencia, le dijo severamente, «No volváis a presentaros ante mí». Y tal fue la confusión y dolor de aquel hombre, que al llegar a su casa, murió. ¿Qué será cuando Dios despida al réprobo para siempre? Esconderé de él mi rostro, y hallarán todos los males y aflicciones. No sois ya míos, ni yo vuestro, dirá Cristo a los condenados en el día del juicio. Aflige dolor inmenso a un hijo o a una esposa cuando piensan que nunca volverán a ver a su padre o esposo que acaban de morir. Pues si al oír los lamentos del alma de un réprobo le preguntásemos la causa de tanto dolor, ¿qué sentiría ella cuando nos dijese, lloro porque he perdido a Dios y ya no le veré jamás? Y si, a lo sumo, pudiese el desdichado amar a Dios en el infierno y conformarse con la divina voluntad. Mas no, ni eso pudiese hacer, el infierno ya no sería infierno. Ni podrá resignarse, ni le será dado amar a su Dios. Vivirá odiándole eternamente, y ese ha de ser su mayor tormento.
conocer que Dios es el sumo bien, digno de infinito amor, y verse forzado a aborrecerle siempre. Soy aquel malvado desposeído del amor de Dios. Así respondió un demonio interrogado por Santa Catalina de Génova. El rey probó odiará y maldecirá a Dios, y maldiciéndole, maldecirá los beneficios que de él recibió: la creación, la redención, los sacramentos, singularmente los del bautismo y penitencia, y, sobre todo, el santísimo sacramento del altar. Aborrecerá a todos los ángeles y santos, y con odio implacable a su ángel custodio, a sus santos protectores y a la Virgen Santísima. Maldecidas serán por él las tres divinas personas, especialmente la del Hijo de Dios, que murió por salvarnos, y las llagas, trabajos, sangre, pasión y muerte de Cristo Jesús. Afectos y súplicas. Sois, pues, Dios mío, sumo bien, el bien infinito, y yo voluntariamente tantas veces os he perdido. Sabía que yo con mis culpas os enojaba y perdía vuestra gracia, y sin embargo las cometí. Ah, Señor, si no supiese que clavado en la cruz moristeis por mí, no me atrevería a pedir y esperar vuestro perdón. Oh, eterno Padre, no me miréis a mí, mirad a vuestro amado Hijo, que por mí ruega, y oídle, y perdonadme. Muchos años que merecí verme en el infierno, sin esperanza de amaros, ni recuperar la perdida gracia. Me pesa, Dios mío, de todo corazón, de las injurias que os hice, renunciando a vuestra amistad, despreciando vuestro amor por los viles placeres del mundo. Antes hubiera muerto 1000 veces. ¿Cómo pude estar tan ciego y tan loco? Gracias, Señor, que me dais tiempo de remediar el mal que cometí, ya que por vuestra misericordia no estoy en el infierno y puedo amaros todavía. Deseo amaros, Dios mío. No he de dilatar más mi sincera y firme conversión. Os amo, bondad infinita, os amo, vida y tesoro mío, mi amor y mi todo. Acordaos siempre, Señor, del amor que me tuvisteis, y recordadme a mí el infierno en que debería estar, a fin de que este pensamiento me encienda en vuestro amor y me mueva a repetir 1000 veces que de veras os amo. Oh María, Reina, esperanza y Madre nuestra, si me viese en el infierno, tampoco podría amaros a vos. Mas ahora os amo, Madre mía, y espero que jamás dejaré de amar a vos y a mi Dios. Ayudadme y rogad a Jesús por mí. Coffee Letras, literatura con voz de mujer.